Bueno, para la actividad que vamos a desarrollar esta semana, entonces hablábamos de que tenemos que crear una EDT para nuestro proyecto y nos preguntábamos qué era exactamente esa EDT o esa estructura de desglose de trabajo según las metodologías de proyectos que estamos trabajando. Entonces, cuando hablamos de crear la EDT, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener claro cuál va a ser el trabajo por completar. Entonces, según nuestro caso o según nuestro problema educativo planteado, nosotros tenemos unos elementos que nos van a servir como entradas o enunciados para entender efectivamente el alcance del proyecto, ¿cierto? Entonces parte del alcance lo delimitamos en versiones anteriores y ahora lo que vamos a hacer es, con lo que determinamos que iba a ser el trabajo por completar, vamos a utilizar una herramienta que se llama descomposición, es decir, vamos a partirlo en la mayor cantidad de piezas posibles y tomando en cuenta pues el enunciado del trabajo por completar y los requisitos que nos hayan planteado pues nuestras partes interesadas o en este caso nuestros compañeros de trabajo de acuerdo al problema educativo, vamos a descomponerlo y vamos a crear esta estructura jerarquizada y junto a la estructura vamos a crear un elemento que es muy importante que nos da todos, digamos que todos los mecanismos o todas las herramientas para poder desarrollar el trabajo que se llama el diccionario de la EDT. Con eso, ¿qué vamos a tener? La línea base del alcance del proyecto como tal completado, que pues ya lo tenemos, ya lo hemos venido desarrollando, pero digamos que no lo hemos estructurado de esta forma. Entonces realmente estos dos entregables se denominan la línea base del alcance en la parte teórica de proyectos. ¿Qué se hace con eso? Pues ya tenemos lo que vamos a completar, que van a ser las tareas descompuestas, y un diccionario que nos va a decir detalladamente qué es lo que vamos a hacer con esas tareas. Entonces, imaginen el proyecto como una bicicleta. Si nuestro proyecto fuera esta bicicleta, en este caso no va a ser desarrollar la bicicleta, sino supongamos que el proyecto es la bicicleta, ¿en cuántas partes creen ustedes que podríamos descomponer este proyecto? Entonces, depende del nivel de detalle con el que nosotros, digamos que tomemos el proyecto, vamos a poder empezar a entender efectivamente qué tareas tenemos que hacer, hasta dónde son las cuentas de control y cuáles son los paquetes de trabajo que se desprenden en actividades a desarrollar. Entonces, entre más específico lo hagamos, va a ser mucho más fácil desarrollar después procesos de tiempos, o sea, gestión de cronograma, de costos, saber cuánto está costando específicamente cada una de las actividades que planteamos y pues de ahí en adelante se desprenden también pues procesos de comunicaciones, calidad, bueno, y etc., que es lo que nosotros desarrollamos o hemos venido haciendo en los proyectos, pero que no siempre, digamos que lo desarrollamos de esta forma, ¿cierto? Entonces, uno diría, no, pues tres partes, el cuerpo, las llantas y el manubrio, por ejemplo. O el cuerpo, la cadena, las llantas, la silla. Bueno, y de acuerdo a lo que planteemos, entonces vamos a tener la capacidad de comprender este proyecto. Y si les digo que lo puedo, digamos que desprender en estos aspectos, nos daríamos cuenta que mi proyecto sería la bicicleta, ¿cierto? Y las partes de mi proyecto, ¿qué van a hacer? O sea, las cuentas de control, ¿cuáles van a ser? El cuadro, que entonces tiene que ver con todo el marco, como llamamos nosotros a esa parte, el asiento, ¿cierto? El tren delantero, que tiene que ver con todo el tema de la dirección, el manubrio y el soporte de la llanta delantera, ¿cierto? La rueda, que puede ser rueda trasera y rueda delantera, y hay algunos elementos que están ahí volando, que podría ser sistema de frenos, pero digamos que no lo empaquetan en cuentas de control. ¿Y cuáles serían los paquetes de trabajo? Entonces sería tubo superior del marco, tubo inferior del marco, tubo del asiento, ¿sí ven? La varilla de la suspensión, etc, 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 que son los elementos que componen esas cuentas de control. Serían los elementos, digamos que más desglosados. Si yo quisiera llegar más a detalle, pero pues en este caso no aplicaría mucho, tendría que poner materiales para hacer ese tubo de la suspensión, entonces sería, no sé, aluminio, titanio, y si me fuera más, digamos que al profundo, al trasfondo, que pero no al profundo, obtendría cómo desarrollar ese proceso, pero entonces ya esto sería otro proyecto, que sería la adquisición como tal de el fundido de ese metal, etc, etc, etc. Con esta información es que nosotros descomponemos el proyecto y generamos un diagrama de estas características, en el cual tenemos nuestro proyecto, tenemos unas cuentas de control, entonces ahí dice que son los lugares donde se controlan los costos, ya nos dan un tip, también donde se controlan los cronogramas, pues más que todo donde se agrupan, ¿cierto? Y tenemos los paquetes de trabajo que serán las subdivisiones, pero vean que paquetes de trabajo podemos tener 1, 2, 3 niveles de paquetes de trabajo
cada vez más desglosados que se terminan convirtiendo casi en actividades, ¿cierto? Y nos damos cuenta que es muy importante empezar a manejar una codificación de la información. Entonces, no necesariamente en el diagrama, pero sí cuando utilizamos el diccionario, el utilizar una codificación que demuestre qué actividad es hija de qué paquete o de qué cuenta de control es muy importante, y por eso es que la numeran como 1, 1, 1, 1, 1, 1, y pues si fuera el hijo, pues se terminaría siendo cada vez más pequeño, ¿cierto? Y eso es muy importante porque nos permite entender cuál es la estructura jerarquizada. ¿Qué ocurre cuando nosotros desarrollamos este trabajo? Entonces tenemos acá un ejemplo. Entonces acá lo hicieron, digamos que por fases o como por secciones en el desarrollo de un software. Y tenemos, digamos, procesos: dirección de proyecto, requisitos del producto, diseño detallado, construcción, integración y prueba. Son como las fases que tiene el proyecto, y cada uno tiene sus actividades o sus paquetes de trabajo, ¿cierto? Entonces la planificación, reuniones y en planificación podrían haber incluso más detalles, y de ahí viene la lectura que estamos viendo inicialmente de cómo desarrollar la ADT, ¿cierto? ¿Qué es importante? Por ahora la vamos a hacer generalizada, y en la siguiente semana la vamos a pulir, ya que nos queda más cortica, y lo que vamos a hacer es que la vamos a pulir para empezar a determinar cuántos pisos es que le vamos a meter para empezar a gestionar tiempos, ¿listo? Y empezar a gestionar costos. ¿Qué viene acompañando esa ADT? O sea, ¿qué viene acompañando esa estructura de desglose de actividades? El diccionario. Entonces, ¿qué es el diccionario? Esto nos sirve mucho cuando estamos gestionando. Entonces, para los que ya están en proceso de evaluación, pues seguramente lo tienen hecho un documento, y nos vamos a dar cuenta que podemos abstraer mucha información de ahí. Pero una buena metodología es crear un diccionario de la ADT. Entonces nosotros descomponemos las actividades, y lo que hacemos es que por cada actividad que está, digamos que descompuesta, que es hija de una cuenta de control, entonces esto es un ejemplo de formato, vamos a tener el nombre de la cuenta, la identificación del entregable, que es digamos que esa nomenclatura que les dije que deberíamos agregar, el nombre del entregable, que ya sería el paquete de trabajo, qué se va a hacer en ese paquete de trabajo, ¿cierto? Un responsable de mi equipo de hacer ese trabajo, cuál es la duración, fecha de inicio, fecha de finalización. Entonces si vemos que nos empezamos a meter con el cronograma, obviamente esto hay que ultimar los detalles después de haber hecho el tema del cronograma, que todavía digamos que no lo hemos desarrollado en esta actividad. ¿Qué vamos a tener? O sea, ¿cuáles son los requisitos de calidad? ¿Eso viene de dónde? Pues de los requisitos de aceptación que pone la parte interesada. En nuestro proyecto, parte de las partes interesadas que ponen los requisitos somos nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué punto se considera que el proyecto o que esa actividad es aceptada? Cumple con las características, se impartió la capacitación, se logró, digamos que un quórum de personas suficientes para lograr el taller, ¿cierto? Referencias y hitos. Recordemos que los hitos tienen que ver con los entregables del proyecto. Entonces, cuando hablamos de un hito, se refiere como a qué hito está relacionado con respecto al cronograma. Entonces, no, que dijimos que íbamos a entregar un informe de avance el 3 de mayo, el 3 de agosto, el 3 de septiembre, bueno, lo que sea, la fecha que sea. Entonces, está relacionado con ese hito. ¿Qué nos va a permitir? Pues tener un elemento que por cada ítem de este diagrama, o de este diagrama, como lo quieran ver, me va a brindar una descripción de ese elemento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo necesite tener claridad de algún entregable, o de alguna tarea, de alguna actividad en la que no estamos seguros que teníamos que hacer o cómo funciona la actividad, sencillamente nos remitimos al diccionario y nos damos cuenta que tenemos absolutamente toda la información detallada con respecto a ese paquete de trabajo, ¿cierto? Es mucho más sencillo administrar. Pero bueno, para la actividad que vamos a desarrollar, que es digamos que elaborar la ADT, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a esta herramienta. Yo les había recomendado Kaku, se la recomiendo igualmente porque tiene muchas ventajas, pero para hacerlo de forma más rápida podemos utilizar mindmeister.com. Entonces, no sé si alcanzan a ver, buscan MindMeister en Google y es la primera página que sale. Ahí les pide que se registren, se pueden registrar con Google o a través de redes sociales, y esta es la interfaz que van a obtener. Esta. Entonces, en esta interfaz ustedes van a encontrar sencillamente que por la versión gratuita pueden hacer un número máximo, si no estoy mal, de 6 mapas para el desarrollo de mapas mentales o conceptuales. En este caso vamos a hacer un organigrama, que es básicamente lo que necesitamos, y es muy sencillo. Supongamos que partimos de cero para que no sea difícil.
voy a dejar abierto, si me permite, ahí. Vamos a dejar acá abierto el que ya tenemos para que entiendan cómo queda al final, pero por ahora iniciemos con la creación de uno nuevo de cero, aunque pueden partir, como les digo, ya de un elemento creado. Y vamos a ver lo fácil que es utilizar esta herramienta. Entonces, para que empecemos a guardarlo en nuestro diagrama, nuestra biblioteca de herramientas para la gestión de proyectos educativos. Entonces, él nos va a botar un elemento inicial, siempre, lo podemos mover por toda la pantalla, acá nos podemos, digamos que alejar o acercar, y el uso de esta herramienta es tremendamente simple. Entonces, en información vamos a tener la forma como queremos el mapa, entonces la quiero libre, la quiero con una alineación hacia los lados, está más pensado para hacer mapas mentales, pero en este caso necesitamos hacer un organigrama. Entonces, como tengo solo un recuadro, no ha cambiado absolutamente nada, yo tomo mi elemento y le cambio el nombre. Entonces vamos a hacer un proyecto para que coincida con el ejemplo que se llame asado, vamos a hacer un asado, ¿cierto? ¿Y qué vamos a tener? Entonces, una vez tengo este elemento, si yo quiero empezar a generar hijos al segundo nivel, es decir, voy a empezar a generar las cuentas de control de mi asado, voy a darle enter, enter. Y entonces, con enter, enter, ¿yo qué voy a poner? Elemento 1, enter, enter, y sale otro hijo, ¿sí ven? Elemento 2, enter, enter, muy rápido, elemento 3, y así sucesivamente puedo seguir creando cuentas de control. ¿Qué ocurre? Necesito crear paquetes de trabajo. Voy a oprimir la tecla tabulador. ¿Cuál es la tecla tabulador? Al lado de la Q y del bloc mayúsculas hay una tecla que tiene dos flechas horizontales, una hacia la izquierda y una hacia la derecha, o que dice tab. Con esa tecla va a aparecer un hijo del siguiente elemento. Entonces yo voy a poder tener hijo 1. Entonces volvemos a lo mismo. Si hiciéramos el diagrama como estaba en el ejemplo, con doble clic yo puedo editar el texto. Entonces este sería el elemento 1, este sería el elemento 2, este sería el elemento 3, ¿cierto? Y entonces el hijo sería el elemento 1.1, ¿cierto? Desde que esté parado ahí, cuando yo vuelva a darle enter, o sea doble enter, me va a aparecer un elemento que está en el mismo nivel que el hijo, o sea, del paquete de trabajo 1.3, ¿cierto? Si quisiera generar más actividades, es decir, un siguiente nivel para poder controlar, nuevamente tabulador, y él inmediatamente me reconoce que es digamos que un predecesor. Entonces este sería ya el 1.1.1, ¿cierto? Y cada vez que le doy doble enter voy a seguir en ese nivel. Muy sencillo de realizar. También puedo plantear conexiones entre los elementos. Entonces yo puedo plantear conexiones flotantes entre un elemento y otro cuando quiero demostrar, digamos que, dependencia o algún tipo de relación entre productos, entre productos, sino entre fases del proyecto, ¿cierto? Él automáticamente hace la asignación magnética y yo simplemente controlo la flecha y bueno, ya eso es cuestión gráfica y a él me lo va acomodando. Es muy chévere el software, ¿por qué? Porque yo para cambiar el diseño simplemente me puedo acercar a esta sección primero para cambiar el diseño general y no me gusta la visualización, entonces lo voy a cambiar a un diseño un poco más rectangular. Si yo quisiera mostrar en que, digamos que acá ya avancé y entonces tengo la tarea 1.1, ¿okay? 1.1.1.1, ¿cierto? Y así podría ser 1.1.1.2 y 1.1.1.3, ¿listo? Uy, 33 no. Entonces, cuando tengo esto y yo quiero mostrar gráficamente el avance de mi proyecto, ¿cierto? Pongamos esto así, no sé, de alguna forma. Yo puedo ponerme sobre la actividad, si yo quisiera hacer en el informe ya, no como tal para el desarrollo del cronograma, sino en el informe, quisiera mostrar avance, yo puedo asignarle colores. Ay, lo cogí en el texto. Yo puedo asignarle colores o le puedo asignar formas al espacio donde estoy trabajando. Entonces está en rojo, está en amarillo o está en azul, ¿cierto? Y puedo pues obviamente personalizar este elemento para que solamente sea el color o solamente sea el tamaño de la letra o solamente sea el estilo, tener un gradiente si quiero que tenga sombra, y eso me va a permitir pues entender
las actividades que yo ya haya desarrollado. Entonces no cambié el formato, bueno, en este caso sí ya lo había cambiado, pero bueno, para no perderme, copiémoslo, peguémoslo, y sencillamente, ¿qué empiezo a tener? Pues ver actividades que tienen control. ¿Cuál es la idea? Entonces, yo ya hice un ejemplo del asado, y la idea es que utilizando el software, nosotros vamos a crear un diagrama como este. Entonces, tenemos la actividad asado, el proyecto asado, mejor dicho, y empezamos a tener una cuenta de control que puede estar separada, como podemos ver acá, en alimentos, pero los alimentos, vean, esta es toda la cuenta de control, los alimentos pueden ser sólidos o pueden ser líquidos, ¿cierto? Pero dentro de los sólidos yo puedo tener elementos de azar o elementos de ¿qué? Elementos de azar o elementos de cocinar, ¿cierto? O de picar. Y en azar puedo tener carnes o puedo tener vegetales, ¿cierto? Como podemos ver acá, vegetales. Y dentro de las carnes puedo tener pollo o puedo tener res o puedo tener cerdo. Y dentro del pollo puedo tener presas de pollo, ¿cierto? Diferentes presas de pollo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo se va jerarquizando el diagrama hasta el punto en que me queda solamente la cuenta de control. En equipos, entonces yo puedo tener la parrilla, el asador, los soportes. Entonces la parrilla y parte de la parrilla es el asador y los soportes. En mobiliario, entonces puedo tener mesas y sillas. En menaje, entonces puedo tener elementos para servir, elementos para cocinar y elementos de aseo. ¿Sí ven? Y en los de servir puedo tener entonces bandejas y cubiertos. Y así sucesivamente yo puedo ir manejando cada uno de los elementos. Algunos son más complicados que otros, ¿cierto? Y de este modo tengo un diagrama que me permite entender cómo está distribuido mi proyecto a nivel jerárquico o qué actividades son más prioritarias que otras, ¿cierto? Cuáles son padres de las demás. ¿Qué hago una vez tengo este diagrama? Entonces, una vez tengo el diagrama completo, tengo dos opciones. Lo puedo compartir publicando el mapa, pero pues obviamente esto es un poco problemático. O simplemente desprendo todas las, digamos que todas las secciones, asegurarme de que todas estén abiertas, ¿sí? Acá no están abiertas, acá no están abiertas. Entonces las abrimos. Trin, trin. Y lo que vamos a hacer es que como es un software gratuito y no nos permite exportar tan fácilmente, pues ya sabemos que lo podemos compartir y tenerlo en línea en cualquier parte. Simplemente vamos a imprimirlo. Entonces lo vamos a guardar como PDF. Ah, bueno, tengo que esconder esta pestaña para que no me moleste. Entonces esperen, escondo esta pestaña. Y lo vamos a exportar como PDF, ¿cierto? Y ya con esto vamos a tener la imagen que... sí, esto está bien. La imagen que vamos a compartir para nuestro entregable, para nuestro proyecto. ¿Claro? Con esta información vamos a empezar a determinar el cronograma y los otros entregables que pueda tener el proyecto para su correcta gestión ya en Microsoft Project. Y esa sería la actividad para esta semana.